Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video donde te voy a explicar este proyecto de trading sesional. Voy a explicarte en qué consiste, qué buscaba conseguir, cómo lo he organizado, qué me está mostrando ahora mismo y también te voy a regalar acá las estadísticas sesionales del SP500. Ahora el SP, ¿por qué? Porque yo realicé una votación en Instagram donde les preguntaba qué instrumento quisieran ustedes que se regale, porque ya tengo disponible las estadísticas sesionales para 9 instrumentos. Muy fácilmente voy a ampliar esto agregando futuros de las monedas y también los bonos. Entonces lo que vamos a poder ver acá es: existe un día de la semana donde, por ejemplo, el SP500 tienda a subir o es más probable que suba. Existe tal vez una semana a lo largo del mes, primera semana, segunda, tercera o cuarta semana, donde se tienda a subir o a bajar, tal vez para el petróleo, por ejemplo. O existe un mes del año donde en promedio se sube de forma marcada. Esto es encontrar ventajas sesionales, estacionales, y exactamente este ha sido mi propósito realizando o llevando a cabo este proyecto. Ustedes me dijeron que querían el documento para el SP500 porque voy a regalarles voy a regalarle uno de los tantos documentos que vamos a tener a disposición. Yo les comentaba y en ocasiones anteriores les he dicho que este tema de la estacionalidad se debe pensar mucho en instrumentos que tengan alguna relación con época del año en términos de producción o de consumo de este instrumento, como puede ser gas natural, oro, petróleo, cobre, plata, etcétera. Y aún así, pues ustedes eligieron SP, así que SP será el documento. Y vamos a ver qué información nosotros obtenemos a través de este documento y cómo la podemos aprovechar en estrategias de trading. Aprovecho para comentarte que el documento que vas a recibir de forma gratuita estará disponible en el link aquí abajo en la descripción de este video. Lo puedes descargar. Si estás inscrito al curso de trading cuantitativo, vas a obtener el resumen para decenas de instrumentos. Vas a ver también cómo se ha realizado este archivo que genera estas ventajas estacionales y sobre todo, y lo más importante, es que vas a tener acceso a la estrategia automática que te va a permitir backtestear estas ventajas que nos muestra este documento. Entonces, si te interesa revisar más acerca de este proyecto, no olvides revisar el curso que tienes acá también en el link de la descripción de este video. Sin más que decirte, vamos a empezar. Entonces, tienes ahora mismo en pantalla aquí el archivo de Power BI ya terminado con 6 pestañas que nos muestra información. Lo primero que tienes que saber es que para que este archivo a mí me muestre de forma organizada esto de acá por días del mes, por ejemplo, por días de la semana, siempre lo más importante es la extracción de los datos. Y la extracción de los datos que yo los he sacado directamente de NinjaTrader 8, desde un histórico, un gran histórico, puedes ver acá desde el 2006 hasta el 2023. El hecho de haber estandarizado esa recolección de datos, es decir, haberlo hecho con un indicador que está pensado en usarse con muchos instrumentos, es lo que me permite a mí fácilmente reemplazar y actualizar acá los datos y cambiar, en vez de SP500, ponerle los datos históricos del Nasdaq o del petróleo o del oro, etc. Entonces, absolutamente todo esto, eso fue lo principal, es decir, desde el inicio tener bien pensado hacia dónde se quiere llegar, no empezar a trabajar por trabajar. Y por eso pues ya puedo ir reemplazando fácilmente los instrumentos y viendo en cuáles hay una estacionalidad marcada. Bueno, tenemos ahora mismo SP500 en pantalla. Lo primero que vamos a ver para el instrumento que estemos nosotros revisando es cómo se comporta a través del mes.
¿sí? Cómo se comporta a través del mes. Un mes puede tener un máximo de 31 días, que es lo que tienes aquí, un máximo de 31 días. Y lo que se pretende ver o encontrar a través de esta primera pestaña es si existe una época del mes, es decir, puede que sea, por ejemplo, el principio del mes, puede que sea el final del mes, donde se tiende a subir o se tiende a bajar. Entonces acá se separan los días del mes de esta manera, simplemente desde el primer día hasta el último día, y analizamos qué tanto sube y qué tanto baja. Ahora yo ya me he revisado este documento para los 4 índices, S&P, Nasdaq, Dow Jones y Russell, y te comento que se encuentra que los primeros días del mes se tiende a encadenar una serie de días que en promedio cierran en positivo. ¿Sí? Así que eso de ahí ya empieza a ser interesante. Ahora es verdad que para el S&P, si te fijas acá desde el primero hasta el sexto día aproximadamente, por ahí los 5 primeros días del mes, tienden a cerrar en positivo, se encadenan en positivo, lo que es bueno porque por ahí ya podemos empezar a explorar una estrategia de compras los primeros días del mes para este instrumento, que sería el S&P. Pero no es una diferencia tan marcada. Por ejemplo, analiza el 13, el día 13 de cada mes suele ser el que mejores retornos brinda, en promedio un 0,23%, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a aprovechar una ventaja estacional de este tipo? Como te lo estoy comentando ahora. Lo primero es que detectemos que se encadenan una serie de, en este caso, días en positivo, o que existe un día que está muy pero muy marcado, bien sea al alza o a la baja. Entonces en este caso lo que podemos ver es que el S&P los primeros días del mes tiende a buscar o tiende a cerrar en positivo. Y asimismo también podemos ver que el 13 de estos meses tiende a ser un cierre muy marcado hacia el alza, ¿ya? Como te digo, este mismo comportamiento, el inicio del mes cerrando en positivo, lo vas a poder ver para otros índices americanos. Los que tengan acceso a los documentos lo podrán comprobar. Ahora, así como estamos analizando aquí cómo se comporta de forma interna dentro del mes el S&P 500, vamos a verlo por día de la semana. Este es un gráfico que te he mostrado anteriormente para el oro. ¿Sí? Lo hemos visto para el oro. Tal vez aquí, si tú lo ves de esta manera, tú podrías decir, no creo que aquí exista algún tipo de ventaja que me pueda servir. Y estás en lo correcto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos acá? Nosotros buscamos no cualquier barra positiva, no cualquier cambio positivo, sino que necesitamos algo que esté muy marcado. Si recuerdas este gráfico, este cambio porcentual analizado por día de la semana para el oro, esa barra del viernes que denotaba que existía una gran predisposición histórica para el oro a subir los días viernes, era mucho más marcada a la barra de los demás días de la semana. Sin embargo, aquí no puedo yo decir o considerar que existe una ventaja alguno de estos días donde las compras puedan resultar mejor o puedan convenir más. Vemos que el mejor día suele ser el martes, el que más sube. En promedio, cualquier día de la semana, lo más probable es que suba, pues de hecho recuerden que existe una tendencia muy marcada a la alza de los índices americanos y podemos ver que el martes es el que en promedio ha subido más. Pero como te digo, el principal objetivo acá, sobre todo cuando estemos viendo otros instrumentos, es identificar una marcada diferencia entre un día de la semana junto a otro más, junto a los demás. Ahora, de igual forma, aquí nos puede servir mucho que se encadenen estos eventos, buscando el cierre positivo o negativo seguido o
tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿verdad? Listo. Entonces hemos visto de momento dos de estas pestañas que nos muestran información muy importante. Si dentro del mes existe una predisposición a subir o a bajar por parte del SP500, o si dentro de la semana alguno de los días tiende a subir o tiende a bajar más. Acá lo que podemos ver es cuánto sube cuando el instrumento ha subido y cuánto baja cuando ha bajado. Poco redundante se escucha, pero aquí lo que vemos es algo que he estado también explicando anteriormente, es la diferencia entre el precio máximo y el precio de apertura para el caso de las extensiones superiores, así como la diferencia entre el precio mínimo y el precio de apertura para las extensiones inferiores, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, para el oro aquí veíamos que subía mucho los viernes. Ahora, ¿cuánto sube? Y esto nos sirve para temas de gestión, temas de stop, temas de target. ¿Cuánto sube en promedio? Es decir, de cuánto es esa diferencia porcentual entre el máximo y el open, o cuánto cae en promedio, de cuánto es esa diferencia porcentual entre el low y el open. Eso es lo que está medido acá en estas extensiones porcentuales, que de igual forma las tienes por día del mes, ¿sí? Entonces puedes ver acá que si bien el 13 de cada mes tiende a subir un 0,23%, en su mejor momento, cuando estaba subiendo, es decir, en su punto más alto, en promedio era de un 0,84, siendo la desviación estándar de 2,21. Entonces, si vas a plantear, por ejemplo, aquí una estrategia de compras los 13 de cada mes, puedes tener como referencia este comportamiento histórico de acá. ¿Listo? Entonces, lo mismo lo tenemos tanto para día del mes como para día de la semana. Luego pasamos a meses del año. Es posible que otros instrumentos, acá vamos a poder ver cuáles son los mejores meses para comprar SP500, siguiendo exactamente esta misma lógica, que es analizando los cambios porcentuales. Y podemos ver que, por ejemplo, los dos mejores meses, y aquí asimismo, una vez que yo he revisado otros índices americanos, el mes de julio es un muy buen mes, da muy buenos retornos positivos para los índices americanos. De hecho, aquí también resulta ser el mejor mes, pero julio, por ahí entre la lista de los índices, de los 4 índices, siempre mostraba un gran cambio positivo de forma histórica. Así que julio resulta ser un buen mes para buscar compras o buscar que tenga un cierre positivo el índice americano. De hecho, este pasado julio yo aproveché esto en el Nasdaq con un trade en micros que dio más de $5,000. Así que importante tener en cuenta esto de acá. Asimismo, por ejemplo, aquí de forma mensual hay que seguir la misma dinámica. Existe ciertos meses que se encadene un cierre en positivo. Por ejemplo, el último trimestre del año tiende a cerrar en positivo para el SP, siendo julio dentro del año el mejor mes para el SP. Así que aquí de igual manera vas a poder revisar cuál es el mejor mes o el peor mes. En este caso no vemos que hacia abajo exista algo que llame la atención, pero créeme que en otros instrumentos hay meses que tienen una marcada diferencia hacia abajo. Por eso es importante que todos los que están inscritos al curso revisen, aunque dentro de las lecciones vamos a tener la revisión y el apunte de todas las ventajas estacionales que hemos encontrado. Entonces, aquí estamos viendo qué meses brindan buenos retornos positivos. Podemos ver marzo y abril tienden a subir, y aquí podemos ver cuánto en términos de porcentaje tienden a subir y cómo los últimos 3 meses
buscan o tienden a cerrar en positivo. ¿Listo? Entonces, esto es información que para una estrategia un poco más de mediano, de largo plazo, es muy útil, como te digo, sobre todo si lo analizamos en muchos o en decenas de instrumentos. Pasamos a analizar las semanas del año. Este gráfico me sirve para ver si hay cierta cantidad de semanas, aunque también lo podemos ver dentro de los meses, ¿verdad? Podríamos decir que es un poco parecido, pero ver dentro del año, de una forma un poco más segmentada, cuando se tiende a cerrar en positivo. Mira, por aquí debe estar, estos son los meses de julio, y por aquí tienes el último trimestre del año, que puedes ver que por eso se ve esa marcada diferencia, pero obviamente este gráfico va a mostrar información parecida a este de acá, donde vemos los meses del año y su cierre. Y finalmente pasamos por las semanas dentro del mes. El mes suele tener un máximo de 6 semanas. Es posible que un mes tenga 6 semanas. De hecho, el pasado julio tuvo 6 semanas. Incluso si tiene solo un día, ya eso lo vamos a contar como una semana. Así que pueden haber meses con 6 semanas. Por eso no hay que dejarse llevar por este dato de aquí, ya que hay que analizar primero cuántos meses llegan a tener 6 semanas, porque es verdad que aquí se ve como que existe una diferencia muy marcada entre ese sexto mes y entre esa sexta semana del mes, y las demás semanas, ¿verdad? Pero como te digo, no todos los meses tienen 6 semanas, así que este dato hay que tomarlo con pinzas y primero ver qué tantos meses entraron aquí, cumplieron esta condición para agregar esto acá. Entonces aquí podemos analizar lo mismo. Existe una semana dentro del mes que tenga una predisposición a subir o a bajar. Entonces hemos analizado ahora mismo el documento con las estadísticas sesionales del SP500. Visto de esta manera se ve extremadamente fácil, sencillo, organizado, pero créeme que pasar de sacar los datos del NinjaTrader para llevarlos acá, que estén bien depurados, bien limpios, filtrados, etcétera, eso es un proceso bastante largo. Ahora vamos a continuar dentro del curso ya explicando más a detalle todo este proceso, analizando los datos sesionales para todos los instrumentos y, lo más importante, comprobando estas ventajas estacionales a través del backtest de las estrategias que se puedan crear en base a estos datos. Espero que te haya servido lo que te he compartido para el SP. También realmente lo que más me agrada saber es que esto te lleva a pensar un poquito más allá o a ver las cosas dentro del trading un poco distinto a lo que se hace normalmente. Sin más que decirte, espero que el documento gratuito y que la explicación del proyecto te sirva. Nos vemos más adelante.